En el vídeo de hoy sobre videojuegos hablaremos de Call of Sentinels, el nuevo y primer título desarrollado por el estudio A17 Games, una propuesta a la mar de divertida y entretenida que llega al mercado como acceso anticipado, con un contenido comedido que sirve perfectamente como aperitivo para ver en qué puede llegar a convertirse, haciendo gala de un diseño artístico la mar de atractivo que, me lo vais a perdonar, me hizo recordar mucho a Hades de Supergiant Games, además de esos matices a Vampire Survivor que le sientan la mar de bien para ofrecer una jugabilidad frenética. En Call of Sentinels nos ponemos en la piel de un campeón con el único objetivo de superar diferentes desafíos para acabar con la oscuridad que azota el reino de Évalos. El personaje protagonista de esta historia se alía con los diferentes centinelas para terminar con ella gracias a sus habilidades, a través de un camino lleno de enfrentamientos frenéticos y jefes que no lo ponen nada fácil. Una campaña que a día de hoy está incompleta, contando únicamente con 3 actos en donde enfrentamos a ingestas cantidades de enemigos de todo tipo para poder avanzar. Propuesta que en caso de que seas algo habilidoso con el género puedes llegar a completar fácilmente en apenas una hora. El título es rejugable y en ocasiones exigente, por lo que lo más probable es que te dure algunas horas más. Si terminas lo que te propone en cuanto a historia y sientes que quieres más, cosa que te advierto de que así será, siempre puedes acudir al modo de juego de la arena, lugar en donde puedes enfrentar a multitud de enemigos simultáneos en una serie de rondas infinitas. Como bien dice su nombre, es una arena en donde poner a prueba la habilidad y ver hasta dónde se es capaz de llegar. Ayuda a entender mecánicas de la jugabilidad e incluso probar habilidades de cara a próximas actualizaciones de contenido. Para empezar, mencionar que el estudio ruso nos ofrece 2 maneras diferentes de disfrutar de su título. Tenemos la forma tradicional en donde controlamos tanto al personaje como sus ataques apretando o manteniendo el botón del ratón, pero también se da la opción de automatizar estas acciones de combate. En caso de activar dicha función, el personaje ataca de forma constante haya o no enemigos cercanos. He probado ambas opciones y, siendo sincero, me ha gustado más jugarlo en modo automático porque me ha ayudado a centrarme más en otros aspectos durante la partida. Si decides jugar en automático, ten cuidado porque lo único que hace esto es mover el puntero y atacar por ti, pero para cambiar entre armas sí debes pulsar el clic del ratón correspondiente o para realizar el esquive. En Call of Sentinels el campeón cuenta con 2 tipos de armas, una especializada en el cuerpo a cuerpo y otra para cubrir las distancias. A medida que avances en la corta pero intensa campaña desbloquearás una nueva arma y 2 personajes adicionales para el plantel, cambios que según la situación son más que significantes, ya que la diferencia entre armas es palpable y la opción de escoger personaje también es un plus que le da personalidad al título. Actualmente se cuenta con un total de 3 personajes que se pueden elegir antes del comienzo de una misión. Cada uno se diferencia de los otros en atributos como la salud, así como en los obsequios, siendo estos últimos lo realmente importante ya que son los verdaderos protagonistas del juego y que nos ayudarán a enfrentar la gran cantidad de enemigos que se deben abatir. Te recuerdo que para acabar con la oscuridad, el campeón de turno aúna fuerzas con los 5 centinelas, lo que le da acceso a sus poderes divinos. No obstante, hay una letra pequeña que te impide utilizarlos todos, porque cada héroe cuenta con la posibilidad de utilizar solo 3 de ellos durante la contienda. Las habilidades especiales que se pueden utilizar son uno de los puntos fuertes de Call of Sentinels. Tenemos de todo tipo y de gran variedad. El esquema principal en cómo se gestionan estas capacidades son a través de una especie de círculos mágicos que aparecen a lo largo de la arena. Para interactuar con ellos únicamente hay que permanecer en su rango hasta completarse la animación. Una vez hecho esto, se nos va a encomendar una misión adicional que se debe completar para acceder a uno de los poderes del centinela. Las opciones son diversas, abarcando todo tipo de situaciones que van desde acabar con una cantidad de sombras, capturar zonas o romper un portal, entre otras. Algunas más fáciles de superar que otras, porque también debes prestar atención a la gran cantidad de enemigos en pantalla, elementos dañinos del escenario e incluso al propio jefe. Estos centinelas están conectados a ciertos elementos que los caracteriza, haciendo que las habilidades del héroe varíen según los recursos aceptados con ellos. El personaje inicial solo puede hacer uso de los poderes que le otorgan Galliard, Leda y Aurelia, consiguiendo un amplio abanico de ataques ligados a elementos como la naturaleza, el fuego y la luz. Por otro lado, los otros 2 campeones disponibles tienen otra serie de combinaciones para distinguirlos, siendo la novedad el elemento agua del centinela Orión. Como ya mencioné antes, hay un total de 5, pero de momento no tenemos acceso a los demás hasta que el desarrollo del proyecto avance con el paso del tiempo
y reciba actualizaciones. Una vez completada la prueba que el centinela nos haya impuesto, este nos puede recompensar con hasta 3 habilidades, de las cuales se debe escoger únicamente una. Todas y cada una de ellas se pueden llegar a mejorar hasta en 3 ocasiones, y una vez hecho esto nos da paso a poder obtener una habilidad legendaria. El método para mejorarlas es el mismo que para conseguirlas: llegar a un círculo de invocación, superar la misión y que entre las recompensas esté dicha mejora. Estos poderosos poderes están conectados con las armas de nuestro héroe, es decir, que hay aptitudes que únicamente son activadas si utilizamos el arma de cuerpo a cuerpo o la de distancia. Tienes a tu disposición una gran variedad que puedes combinar entre ellas como quieras. En mi experiencia he notado que hay ciertas destrezas que casan mejor entre ellas y que en otras ocasiones es mejor mejorar antes que conseguir unas nuevas. Abatir enemigos y repetir niveles nos ayuda a obtener monedas de oro, lo que nos permite intercambiarlas por una serie de aptitudes que se pueden obtener desde la zona principal. Call of Sentinels cuenta con lo que se conoce como sitio de partida, desde donde accedemos al modo historia, a la arena, información sobre poderes y centinelas y la armería. En esta última es donde se utilizan estas monedas, dando paso a un pequeño, poco desarrollado pero bien planteado para la situación, árbol de habilidades. Si estás atascado en uno de los niveles, entonces échale un vistazo a la armería para poder potenciar más las estadísticas y ventajas del personaje. Desde aquí se puede tanto activar como potenciar aptitudes como el daño, la salud o incluso aumentar la obtención de dinero. De esta forma se acelera el proceso de desbloqueo del mismo árbol. Como puedes observar, Call of Sentinels, a pesar de ser un juego que está a medias, que hay que recordar que está en proceso de desarrollo, tiene alicientes suficientes para llegar a convertirse en una propuesta interesante. Las bases más difíciles ya las tiene, cuenta con una acción frenética que engancha, además hace que sea divertido de jugar porque eliminar 1000 enemigos en pantalla es algo que mola. La mecánica de poderes le arroja esa pizca de personalidad que necesita para destacar, además de sentirse fresco ante los controles, que a pesar de no innovar en nada, ya que es un género que a nivel de jugabilidad no es de los más densos, sí ofrece al jugador un campo artístico la mar de atractivo, siendo este uno de los causantes para que entre por los ojos. Es indiscutible que a día de hoy el juego de Supergiant Games revolucionó el sector de los roguelike, ya no solo por la exquisita jugabilidad que ofrecía en su vertiente de acción, sino también por lo innovador que fue en su arte, inspiración que se puede apreciar claramente en los diseños del estudio ruso, haciendo uso de esos colores saturados con sombras muy marcadas tan característicos de Hades, presentes tanto en personajes como escenarios, luciendo de una manera brillante, alejándose de lo tradicional en este campo dentro del género, decisión que no solo afecta a términos de gráficos, porque también lo hace en sus animaciones, sintiéndose todo fluido a la vez que bonito, aunque con algunos comportamientos en los protagonistas que se deben pulir un poco más. Call of Sentinels es una propuesta que ha sabido coger el testigo artístico de Hades y meterlo en un roguelike de acción con un enfoque Vampire Survivors que apunta a buenas maneras. Como ya comenté antes, es un juego en acceso anticipado que acaba de salir y todavía muy verde en cuanto a contenido, por eso no le pongo ningún tipo de nota, pero lo que ofrece es entretenido, rejugable y sobre todo divertido. Solo el tiempo nos dirá si acaba completándose o si acaba siendo ese juego que quiere ser. De primeras cuenta con todo lo necesario para destacar, tiene buenos personajes, habilidades y una acción tan frenética como exigente, convirtiéndose en el pilar principal del título. Aún le quedan cosas por pulir o mejorar, como ampliar la campaña y quizás en un futuro expandir su árbol de habilidades, aparte de ajustar algunas animaciones en los campeones y daños de algunos enemigos. Un par de tipos son como esponjas. Por ahora y más por su precio, es un proyecto más a añadir a la lista y mantener en el punto de mira. Si te gustó el vídeo, recuerda en reventarte el dedo dando al botón de me gusta, que eso le encanta a YouTube y a mí también, y de compartirlo para que más gente descubra este nuevo videojuego. No te olvides de que puedes apoyar este y todo mi otro contenido a través de mi página de Patreon, enlace en la descripción. Yo soy Hawk y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!